Y continuando con el Magazine de Amigos, llegamos a otro apartado, a otro espacio. Los viernes, Cristóbal Linero presenta el espacio Estudios Vida. Está aquí con nosotros. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, confiando, disfrutando y esperando tu llamada. Pues ya estamos en directo, Cristóbal. Gracias por estos minutos y te damos paso con tu espacio cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces, comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas de Radio Solidaria, un saludo y que el Señor siga creciendo en cada uno de nosotros, siga ganando más de nosotros y que nosotros sigamos ganando más de Él. Maravilloso. Estamos en un tema que es de Esdras. Es maravilloso de que el pueblo de Israel estaba retornando a la buena tierra, estaba retornando a Jerusalén, donde estaba el deseo, el testimonio del corazón del Señor. Él siempre dijo por el Antiguo Testamento: y yo os mostraré el lugar donde vosotros habréis de edificar. Qué maravilloso que es Jerusalén. Y hoy Jerusalén es un tipo de la iglesia. Dios quiere edificar su iglesia en un terreno adecuado y correcto. Por eso el Señor está retornando. Qué maravilloso de que podemos disfrutar de que Él vive dentro de nosotros, se ha mezclado en nosotros y somos uno con Él. Y hay un versículo que muchas veces no entendemos nuestra vida, pero tenemos que ver que Cristo viene y mora dentro de nosotros, pero es como si nosotros abriésemos la puerta de nuestra casa, entra el Señor Jesús y lo dejamos en la entrada. Pero el deseo de Dios es que Él quiere entrar hasta todos los rincones de nuestra casa. Él quiere saturar todo nuestro ser con su persona maravillosa. Pero es ahora cuando el Señor Jesús, que vive en nuestro espíritu, Él quiere salvarnos por completo. Y hay aquí un versículo del apóstol Pedro en Romanos 5:10 que dice así: pues siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados. Dice que éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Es decir, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, pero fuimos reconciliados con Dios y nos trasladó a su luz admirable. Y entonces sigue el versículo diciendo: si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesús, dice, mucho más, ahora nosotros, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, esa vida que está dentro de nosotros. ¿Y salvo de qué? Pues salvo de todo lo que arrastramos, de todo lo que traemos. El Señor quiere salvarnos de todo eso. Él quiere que vivamos esa vida. Esta mañana escuchaba al hermano que compartía hablando del hijo pródigo. El hermano no se regocijó, no se gozó al ver devolverle el hermano. Oh, nosotros necesitamos ser salvos de todo eso. Nosotros tenemos que alegrarnos con nuestros hermanos que están fuera. Nosotros tenemos que orar desesperadamente por ellos para que ellos puedan regresar y recibirlo como lo recibió el Padre. El Padre corrió, lo abrazó y lo besó. Oh, cuánto nosotros necesitamos que Cristo, como dice la palabra, seamos salvos ahora mucho más por esa vida que está en nosotros. Por eso Pablo, él decía en Colosenses, porque quiero, hermano, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Así que dice el apóstol también en otra carta, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso Pablo decía que la palabra de Cristo tiene que morar rica y abundantemente en cada uno de nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos, guardándonos, cuidándonos, amándonos unos a otros, impartiéndonos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y dice más todavía, dice, y cantando con gracia. ¿Quién es la gracia? La gracia es Cristo mismo.
Él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso nosotros necesitamos cantar con Cristo, contento y gozoso en nuestros corazones a este Cristo. Maravilloso. Por eso toda la palabra ha sido, dice, dada por el aliento de Dios. Por eso la palabra, la Biblia, es Dios mismo. Y toda esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y hay este versículo que lo leí la semana pasada, y es para que nosotros veamos que lo que leemos en el Antiguo Testamento, como esto que estamos hablando de Esdras, que está retornando a Jerusalén para reedificar realmente el templo, y después veremos Nehemías, que fue traído para reedificar los muros, para que el enemigo no pueda entrar en nosotros, en la vida de la iglesia, y ninguna brecha quede por ahí por medio. Por eso dice que a fin de que el hombre, también hay otro versículo, que lo tengo aquí, dice, para que el hombre, dice, llegue a ser cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Y este es el versículo que yo comentaba anteriormente, 1 Corintios 10:11, que dice, y estas cosas acontecieron en figura y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quien los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que, hermano, maravilloso que podamos. Entonces, lo último que compartí la semana pasada es un punto que hay aquí que dice así: un sacerdote, y está hablando realmente de Esdras, un sacerdote es una persona, escucha, que está mezclada con el Señor y está saturado del Señor. Y Esdras era esta clase de persona. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos muchos Esdras en este tiempo de la vida de la iglesia. Hay un versículo que dice, y entonces proclamé ayuno allí junto al río Aba para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de pedirle que nos muestre, dice, camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todo nuestro bien. Es maravilloso, de verdad, que nosotros podamos disfrutar esta realidad, de verdad. Señor Jesús, y dice que se avergonzaron de pedir tropa al rey. ¿Pero por qué? Porque necesitaban confiar en el Señor, necesitaban confiar en este Cristo maravilloso. Y dice así, que Esdras era un hombre que confiaba en Dios, que era uno con Dios, y dice que era versado en la palabra de Dios. Y él conocía, dice, el corazón de Dios, y no solamente los deseos del corazón de Dios, sino también los deseos de todo lo que Dios era y en cuanto a su propósito y a su plan. Hay aquí un versículo que dice, y este Esdras subió de Babilonia, dice que era escriba versado en la ley de Moisés, digamos, él estaba constituido, equipado, saturado de la palabra de Dios. Él era versado en la ley de Moisés que Jehová, el Dios de Israel, le había dado. Y dice que le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, de su Dios, estaba sobre él. Escucha, dice que estaba sobre él. Si todo Dios le concedió a Esdras, que estaba sobre él, ¿cuánto más hoy a nosotros, a la iglesia que está dentro de nosotros, mezclado con nosotros? Y cuando digo mezclado, podéis ver que nosotros éramos pámpanos silvestres, éramos ramas secas, pero fuimos injertados en el buen árbol y hemos sido uno totalmente con el árbol, de tal manera que los frutos los dan los pámpanos. Maravilloso, por medio de esa savia que está tomando ahora del Señor. Somos uno totalmente con Él. Así que el rey también dice, y yo mismo, el rey Artajerjes, dice que proclamo un decreto a todos los tesoreros, dice, que está en la provincia del otro lado del río, que todo lo que os exija, escucha, os exija, dice,
el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de los cielos, dice, se le conceda con toda diligencia. Maravilloso. Ese era una persona, Esdras, que vivía mezclado con Dios. Yo estoy seguro que expresaba por todo su poro a Dios mismo. Y por ser un escriba sacerdotal, dice que Esdras era uno con el Señor y le contactaba, dice, continuamente. Le contactaba continuamente. Hay aquí unos versículos en Nehemías, dice, y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras dice que trajo la ley, la palabra de Dios, ante la asamblea, tanto de varones como de mujeres, y ante todos los que podía oír con entendimiento. Maravilloso. Señor, danos espíritu de sabiduría y de entendimiento. Esto lo oró el apóstol Pablo. Y mira, ya está escrito. Esdras, como dice más adelante, lo vamos a ver, él no dijo nada nuevo. Todo estaba escrito. Dice, y leía en el libro, en la ley de Dios, interpretándolo, dice, y dándole el sentido, para que todos pudieran comprender la lectura. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que Esdras un momentito, dice, Nehemías dice que era gobernador y Esdras era sacerdote y escriba. Y los levitas que ayudaban al pueblo a entender le dijeron a todo el pueblo, día santo es para Jehová. Dice, no hagáis duelo, ni lloréis, pues todo el pueblo dice que lloraban al oír la palabra de la ley. Cuánto más hoy nosotros, hermanos, necesitamos realmente introducirnos en la palabra. Dice, y entonces los levitas, dice, calmaba a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo dice que se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a hacer gran regocijo, porque dice que habían comprendido la palabra que fueron declaradas. Señor, que hoy realmente, Señor, haya gran regocijo en cada uno de nosotros y que podamos haber entendido realmente tu palabra. Hay otro punto, lo que yo decía anteriormente, dice, Esdras no habló nada nuevo. Lo que él habló ya había sido hablado por Moisés. Lo que hoy Dios está haciendo es recobrar la palabra. Está todo escrito. Tú no tienes nada que inventar, no tienes nada que traer, nada nuevo, sino abrir la palabra, disfrutar la palabra, cavar realmente en la palabra del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, hay un versículo muy rico, muy profundo, dice, en 2 de Pedro 1:12, dice, por eso siempre estaré recordando estas cosas, dice, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmado, dice, en la verdad presente. Qué maravilloso de que nosotros hoy podamos estar confirmados y firmes en la verdad presente. Hay otro punto aquí, la letra E, que dice, los sacerdotes y los levitas que se reunieron en torno al escriba Esdras para obtener la debida perspicacia. Digamos, la perspicacia es que seamos, espabilados y podamos entender con una mente lúcida y entender, ¿no? Dice la perspicacia en cuanto a las palabras de la ley. En Nehemías 8:13 dice que la palabra perspicacia se refiere a que podamos captar el significado intrínseco real de lo que Dios realmente quiere decirnos. Dice aquí otro versículo en Nehemías, dice, y el segundo día los cabezas de casa paterna, dice, de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, dice, que se reunieron en torno al escriba Esdras, ¿para qué? Dice, para obtener la debida perspicacia en cuanto a las palabras de la ley. Maravilloso. Dice que Esdras reconstituyó al pueblo de Israel, dice, al educarlo con las verdades celestiales, a fin de que el pueblo de Israel llegase a ser el testimonio de Dios. Y si eso era en el Antiguo Testamento, ¿cuánto hoy? Nosotros que tenemos la realidad en nosotros,
Él quiere reconstituirnos, Él quiere educarnos, Él quiere saturarnos de todo lo que realmente Cristo es, para que nosotros podamos ser aquellos que edificamos la casa de Dios, ¿no? Y dice que Esdras, en Nehemías, dice, y él la leyó delante de la plaza que estaba de la puerta de las aguas, dice, desde la primera luz hasta el mediodía, es decir, en presencia de los varones y de las mujeres y de los que podían entender. Y dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Por eso el Señor en Apocalipsis nos dice, el que tenga oído, oiga que lo que el Espíritu hoy está hablándole a las iglesias. Maravilloso. Y dice que Esdras abrió, en Nehemías 8:5, dice que Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo, dice, porque estaba en un lugar más alto, y todo el pueblo, dice, cuando lo abrió, todos se pusieron en pie. Oh, y Esdras dice que bendijo a Jehová, al Dios grande, y todo el pueblo dice que alzando las manos respondió, dice, y dijo, amén, amén, amén. Que hoy nosotros podamos decir amén a la palabra de Dios. Y dice que se postraron todos con rostro en tierra y leía el libro en la ley de Moisés, dice, interpretando y dándole el sentido para que todos pudieran comprender la lectura. Señor, que en esta mañana podamos comprender lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ya solamente leo el último punto y termino. Perdón, José, mira, dice, la letra A de aquí dice que la intención de Dios con respecto a Israel es que Él quería obtener en la tierra un pueblo divinamente constituido para que pudiese ser su testimonio. Un pueblo reconstituido con la palabra de Dios, no con emociones, no con historia, sino que realmente la palabra de Cristo more rica y abundantemente en cada uno de nosotros. Y dice que después de regresar del cautiverio, el pueblo de Israel dice que todavía era indómito. Esto ya lo compartiremos la semana que viene. Realmente ellos eran indómitos, digamos, no entendía, pasaban totalmente de todo. ¿Por qué? Porque los que volvían venían llenos todavía de Babilonia, igual como los que salieron de Egipto estaban llenos de puerros y de nabos, pero por medio del maná Dios los limpió y fueron constituidos del maná hasta que salió todo el olor de puerro y de todo. Por eso los que volvieron de Babilonia a Jerusalén tenían que ser también limpiados. Así que meditemos en esta palabra y pongámonos delante del Señor. Señor, reconstitúyeme, edúcame, quiero ser realmente un testimonio para ti aquí en la tierra. Bueno, José, muchas gracias y muchas bendiciones para todos los radioyentes y gracias por permitirme de compartir esta palabra. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite, José. Gracias, Cristóbal, por tu compañía, gracias por estos minutos. Estudios Vida. En unos minutos el programa, el espacio, estará disponible en nuestra página web de Radio Solidaria, en la sección de podcast.